para que vamos viendo el tema de las preguntas, si podemos Aquí va responder una. bien, si no podemos, bien igual. ¿Qué hice? Dale, Carlito, esta es para ti. Pregunta sobre Caín. Sobre Caín. ¿Por qué Caín pide la marca? ¿De qué se cuidaba? ¿O es que antes de Caín y Abel ya había más personas? ¿Por qué se siente como un temor por parte de él el ser exiliado? Ya Simón, pues, dale. Ya sé. Bueno, yo creo que aquí las respuestas son igual conocidas algunas. Yo hasta donde he podido ver, algunos responden, dicen que esto se refería a que sí había más personas, considerando que inicialmente cuando se hablaba de los hijos, normalmente se contaba los primogénitos y no los siguientes hijos. Así que se considera de que Caín y Abel hayan sido los primeros hijos y después hubiesen tenido más hijos, Adán y su mujer, y en el momento en que Caín ya mata a Abel, habían otro ocupante de la misma familia. Eso es una teoría. La otra ya habla netamente de seres espirituales, eh, pero eso es un poco más rebuscado. Yo encuentro que no se sostiene tanto dentro del texto, pero sí es posible igual, eh, Mm, de seres espirituales a los cuales Caín sabía que podrían atacarlo. Ahora, ¿por qué digo que es un poco más rebuscado? Porque es más difícil sostenerlo, pero a la larga también hay que reconocer que en ese momento, en el primer mundo antes de Noé, la realidad espiritual y la física todavía eran una. Y prueba de eso es lo que aparece después con los vigilantes, cómo los vigilantes toman mujeres, y, y ahí se ve que parece que ellos convivían continuamente con ambas dimensiones. Solo que el humano era un ser caído ya no tenía la autoridad que Adán tuvo en el huerto. mm. Aquí va una buena pregunta, espero que haya Yo ayudado esa quiero, respuesta. pero espera un poquito, quiero acotar eso. Yo creo que esta respuesta igual son todas teorías, y depende también cómo uno lea la Biblia. Ojo con eso, en el sentido de que si tú lees el Génesis como algo literal, capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3 fueron así sucediendo, o como Génesis, como un relato para explicar un poco el por qué estamos donde estamos, en este caso Israel. Sí, Entonces, por eso, pensémoslo un poquito como el lector hebreo, 1000 años antes de Cristo, que se encontraba con este texto y el hebreo no estaba preocupado quién nació primero, si el huevo o la gallina. El hebreo estaba más preocupado de entender su historia, es decir, por qué Babilonia nos tomó preso. ¿Me entiendes? Entonces, estos detalles quizás la Biblia no los menciona porque finalmente la Biblia está apuntando a otra cosa, eh, y, perfecto. está, y está apuntando en este caso al problema que tiene Caín, ¿cierto? ¿Y qué está apuntando? Que hay una clara diferencia. Hay un sello que es el sello de Satanás, el sello de la maldad o el sello de la humanidad caída que se revela frente a Dios, asesinando a su hermano. El tema es que Caín se levanta contra Abel es porque está atentando contra Dios mismo. Cuando tú asesinas a tu hermano, estás atentando contra Dios mismo. Entonces, finalmente, lo que está arguyendo quizá el texto acá no es si el origen de todo, sino es que la caída de Adán y Eva trajo una fractura entre la humanidad. Entonces, si habían o no más personas en la tierra, el texto dice que sí habían. ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo se crearon? No sé si el texto está tan interesado en explicarnos eso. Ojo, no sé si le gusta mi respuesta, pero bien. Vamos con la siguiente. Nuestro amigo bot nos manda. Tenemos un bot, ¿What? en su caso, tenemos un bot que va lanzando preguntas aquí. Ya. ¿Qué pasó con Dina? Oye, buena pregunta. Yo ¿Qué creo que pasó Dina con Dina? vivió buena vida. El tema es que Nos faltó un capítulo para Dina. Pero yo bueno, creo, oye, la historia de Dina es terrible, pero esto también creo que no se menciona más por el tema del machismo cultural. Yo lo pongo así, ¿ah? Porque el escritor está interesado en apuntar hacia los hombres y la descendencia. Y como Dina fue deshonrada,
a pesar de que creo yo que los hermanos también la embarraron, después fueron a asesinar a todos, ¿te acuerdas o no? O Sí, sea, pues, ahí no, viene eso, la maldición sí, que sí, Leví tenía y que de hecho Moisés tiene que sacarse el calzado por eso mismo delante sí, sin de la duda. zarza, porque Leví estaba maldito y él era de Leví y la profecía de Jacob decía que Dios mismo decía, Eh, salgan de mi presencia, Leví. sí, Entonces Moisés tiene que quitarse el calzado y de alguna forma quitarse toda la herencia de Leví para poder entrar al lugar santo, sí. Qué frente a la terrible, sí, zarza. la historia de Dina. La historia de Dina es terrible. Espero que haya tenido una buena vida después y haya podido sanar su trauma de Ahora, semejante yo pienso atrocidad. que igual la historia de Dina es interesante también por el hecho de que, tal como dices tú, no se mencionaba mucho a las mujeres porque se consideraba que la descendencia era un tema de los hombres. Y ahí viene después también un poco, se enlaza un poco esto también con la respuesta con el tema de Caín. O sea, ¿Tú sabes por qué? primero, Perdón, termina, que ahora me acordé de primero, una cosa, un dato primero freak, se, con- dale. primero se contaban los primogénitos y en segunda instancia hombres, obviamente porque lo que se buscaba era tener el Sí, registro de pues, la sí, descendencia. sí. Ahora, Dios manda a circuncidar a Abraham por una razón. La circuncisión de Abraham no es que algo nuevo en aquellos tiempos, se usaba el tema de la circuncisión en otras culturas y contemporáneas a Abraham. Pero ¿qué simbolizaba la circuncisión? Obviamente que la semilla que venía del hombre, en este caso Dios la está reclamando. O sea, esta descendencia es mía. Es para Y mí, por sí, eso Dios le está llamando a circuncidarse a Abraham. Un dato sí. curioso. No, no, es que es parte de todo el engranaje de Génesis. O sea, Sí, desde el inicio, el tema de la semilla es el tema dentro de toda la escritura. sí, Y en Génesis va a resaltar continuamente en la circuncisión, va a resaltar en los hijos, va a resaltar en con quién se casan. Por eso yo hacía esta salvedad con el tema de José, de cómo sí. Dios pasa un poco por alto en José este asunto, Sí, pues que igual yo creo que Dios tenía que regalarle algo a José, así como ya, haz lo que porque queráis. ahí Has está sufrido Dios, tanto, ya, ya. y ahí está Dios siendo Dios. O sea, Sí, las reglas sí, son mías, yo las pongo, corta. sí. No, te digo que de repente así como Dios, ya, haz lo que queráis nomás y ya, algún premio que te toque. Aquí hay otra. A Dice, ver, ¿qué pasó con la generación de José? En la genealogía no se habla o se dice que tuvieron un llamado como el de su papá. Carlito, yo pienso que ahí se cumple ahí está el punto, pues, que el Génesis está hablando justamente de cómo comenzó la nación y ahora el trato ya es con la nación, no con los descendientes directos, en este caso de José. Ahora, si tú haces un seguimiento, ¿cierto? Ojo, después todo esto va a volver con David, con el linaje claro, de una persona, acuérdate pero que a los ahora, del norte les ahora, llaman Efraín, sí, sí, les dicen varias veces en las profecías al grupo del norte, sí, digamos así, cuando se divide el reino, le dicen Efraín como el hijo de José. el tema es Termina de que ahora gira el foco del relato de la Biblia a no las personas como entes individuales, sino como nación, porque recuerda que Dios va a llamar a Israel como si fuera una sola persona, paralelo con Mm, la iglesia. Que Dios, sí. bueno, seguimos con De toda hecho, no, esta. no, está súper bien, porque de hecho los profetas dicen que nunca debió haberse dividido el reino. O sea, ellos lo Sí, dicen. pues, obvio, obvio, obvio. Ahí uno ve Oseas, Amós, hablando de esto, de que fue un gran error de que el reino se dividiera, pero Ahora, que Dios tuvo que ojo, dividirlo por el pecado. mira, y dice, ¿qué pasa con los hijos de José? Fíjate que, bueno, los hijos de José igual tienen nombre egipcio. Me da la impresión de que igual trataron de salvaguardar un poco, ¿cierto?, la cultura de su pueblo, pero eran más egipcios que, mm, que hijos de Jacob, en el fondo, pienso yo también. Pero cambia el foco. Vamos a decir algo un poco arriesgado. A ver, Es un hecho de que José se veía y se comportaba como un como Egipto. egipcio en lo Sí, externo, pues, porque los hermanos no lo reconocen y José tiene que prácticamente gritarle en la cara, yo soy José, para que lo entiendan. O sea, José se pintaba los ojos, José seguramente tenía esos moñitos tipo egipcio, qué sé yo. Así que los hijos seguramente también estaban vestidos así.
Y sin embargo, Dios los bendice y digamos que Oye, tanto Efraín como Manasés y van a ser tribu importante después a la hora de tomar la la, herencia. la Biblia no dice eso, pero yo creo que igual trataron de guardar, clavar un poco la imagen de José, pero me da la impresión de que hasta José participaba de los rituales egipcios y todo el tema. O sea, él- porque para estar en el lugar que estás, tienes que haber sido consagrado quizás a algún dios también para la misión que se te encomienda. O sea, tú dices que Eh, José entraba y decía, entraba así y lo se más dejaba así, probable, lo y más después probable. se sacudía. No sé, pero sabes que yo pienso que el Salmo dice algo tan interesante. Espérate, o hacía como Pablo cuando Pablo dice, no pregunten a qué sacrificaron esta carne, cómansela nomás, Ahora, porque si les hay, dicen van hay, a tener que dejar de comer. hay un salmo tan importante que dice como, bueno, si los dioses son de palo, no tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, no son nada, finalmente son vacíos por dentro. En el fondo, creo que había como una mirada un poco más amplia quizás de cómo relacionarse quizás con estas deidades. Recuerda que en aquel entonces el tema de los dioses era algo muy común. Si no era una cosa, tú a cada casa que ibas y adoraban a un dios y tenías que sentarte y compartir con eso. Pero es un paralelo, una bola mía nomás. Otra Probablemente, pregunta, ¿no? pero es importante por el hecho de que, tal como lo dices tú, o sea, en el tiempo, por lo menos hasta David, e incluso Israel pensaba que habían otros dioses. Y luego es David, o desde David en adelante, los salmos son los primeros lugares donde se empieza a decir que estos dioses no valen nada y que en realidad son ídolos. Ahí empieza a cambiar el término un poquito más peyorativo. O sea, y Sí, luego pues, obviamente los profetas, ya Isaías sobre todo, y otros profetas ya se van a reír de los ídolos. O sea, ya sí, van pues, a decir, esto es una burla, estos palos y todas estas cosas. sí. Y ojo Pero porque en este tiempo que estamos revisando de Génesis, e incluso un poquito antes, en los tiempos de Josué, era una guerra de, entre comillas, dioses, lo que ellos veían. O sea, de entidades sí, espirituales, pues, sí. lo que ellos consideraban. Aquí hay otra Bueno, sí, pregunta. ahí, bueno, cuando nos toque el Éxodo, vamos a ver que Dios dice, y me voy a vengar, digo yo, de todos los dioses de Egipto, voy a juzgar a todos los dioses de Egipto. ¿Ah? Es Sí, un tema y de súper. hecho, David tiene o los salmos, voy a decir los salmos. Los salmos tienen un progreso, una forma progresiva, que parten Mm, diciendo Jehová es mayor que todos los dioses y termina diciendo que los ídolos no son nada. O sea, exacto, parte sí, primero poniendo a Dios por encima de otras entidades espirituales, cosa que a lo mejor uno podría decir, no es necesario decirlo, todos lo sabemos, pero en ese tiempo no se sabía. sí, ese es el punto, sí, Y luego ya termina diciendo, los otros dioses no son nada en realidad, Dios es el único sí, Dios. sí, sí, Pero sí. aquí está la otra pregunta, ¿por qué Jacob lucha con el ángel si ya Dios ya le había hablado del propósito con su descendencia? Ah, pero no sé, pues pregúntenle a Dios. No, Así como eh, sacándosela. claro, ¿por qué Jacob lucha con el ángel si ella le había prometido una... No, yo creo que lo tocamos en el podcast pasado, ¿te acuerdas que hablaba un poquito de que finalmente lo que... Yo pienso esto, haciendo muy corto, lo que Dios busca de los seres humanos es que entendamos el porqué de lo que está sucediendo. Mm, Y lo que Dios busca es el corazón y conquistar el corazón. Entonces yo pienso que Dios tenía que quebrar en el corazón de Jacob toda esa oscuridad que había. Y por eso es la noche. Y esa oscuridad tenía que ver con esta idea buena, en primera instancia, del progreso, porque Jacob siempre busca el progreso, sino del cómo llegas donde llegas. mm. En el sentido de, yo voy a hacer de ti una gran nación, pero para eso tengo que romper con tu orgullo, tengo que romper con tu viveza, La porque chiqueza de Jacob. esa noche estaba con mucho temor porque pensaba que su hermano lo iba a matar. Entonces, Lo cual este era muy temor, probable. sí, y este temor que tú estás sintiendo representa esta idea de hacer las cosas sin mí. Y yo pienso que eso es lo que Dios tiene que romper, porque de Él iba a venir esta nación poderosa, que finalmente es esto. Eh, Israel, yo te amo porque te amo. Y todo lo que va a conquistar es gracias a mí y no gracias a tu viveza o haciendo trampa. Mm. Sí, yo me sumo de nuevo a eso mismo.
Me digo de nuevo porque en el podcast que hablamos de Jacob también me sumé a ese hecho. También creo que parte de esa pelea tiene que ver ya con que es cierto, Dios ya le había dicho lo que venía, pero Jacob todavía no estaba transformado para vivir eso que Mm, necesitaba, que había sido profetizado sobre él. Y es, de nuevo, un ejemplo de nuestras propias vidas. Dios puede decir sí, algo, pero nosotros tenemos que ser transformados para poder alinearnos a verdad. Y en este caso, el Jacob que fue profetizado, que se dijo que él iba a gobernar por sobre su hermano, en realidad se cumple cuando Jacob queda cojo. O sea, él, el gobernador iba a ser cojo, no iba a pararse erguido. El gobernador no fue pensado para estar erguido, fue pensado para cojear y para que sí, su mira, soporte fuese el Señor en este caso. no, ya, y además, todo el que se encuentra con Dios realmente tiene una marca de guerra. Y eso es una cosa muy interesante, pero no lo vamos a ver ahora. Ah, ya. La marca. Aquí hay una siguiente pregunta, y yo creo que por aquí, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, yo tengo tiempo todavía, démosle nomás, si ¿A tú qué hora tienes empieza tiempo. la Teletón? Ah, no, es mañana, Es mañana. que, mira, yo siento que no hemos bajado, mira, seguimos en el mismo número de visualizaciones, están Ah, todos por metidos, rating, por rating. sí, tenemos que hacerlo así, si no, Aquí ya, ¿qué otra dice? pregunta. ¿Qué pasó? De nuevo, seguimos con José. ¿Qué pasó con la descendencia de José? En este caso, ¿tuvo algún privilegio con respecto al gobierno y el territorio de su padre? No sé, yo no sé, no sé qué Eh, dice el texto, no, no he visto eso. la verdad es que un poco lo que vimos en la pregunta anterior, Efraín y Manasés sí van a ser importantes. De hecho, Claro, Manasés va a ser de los primeros en tomar tierra, de la tierra prometida, y esto no es al azar. Eso es un hecho porque, lo voy a decir de esta manera, es un guiño del Señor a la descendencia de José. Manasés y Efraín van a ser importantes en la toma de las tierras y van a haber también gente de Efraín importante también en la historia de la escritura. De hecho, algunos dicen que, no estoy seguro de eso, sí, yo nunca lo he mencionado públicamente porque no estoy seguro, eh, que Elías debe haber sido de estas tribus, de mira, Efraín. coerció, Ahora, ¿ah? eh, es tan importante en este caso la descendencia y van a crecer tanto la descendencia de José, que en el norte, cuando ya se divide, y reitero lo de adelante, cuando se divide el reino en dos partes, después de Salomón, por todos los chascarros de Salomón, que a Salomón hay que hacerle una camotera cuando lo veamos en algún momento, ¿Por eh, qué? ¿Por qué por todos dice sus eso? chascarros, por todos sus No, chascarros un grande Salomón. que derivaron en la Él fue el destrucción primer del reino. rockstar él fue el primer rockstar de la historia. Pero sigamos, se Él quiebra, vivió como un él vivió como un rockstar. eso sí, Ya, un divo, un divo. por eso te digo. Entonces, Dale. cuando se divide el reino en dos partes, muchas veces los profetas después van a hablar del reino del norte como Efraín, le van a decir Efraín. Mm, ¿Por qué? Porque obviamente la gran cantidad de gente del norte pertenecía a esta descendencia. Entonces sí, sí el Señor va a prosperar en ese sentido a la Ahora, descendencia de ahora lo José. que tú dices igual, bueno, para los que les gusta leer la Biblia, que puedan ver también cómo se van comportando las tribus después, ¿ah? Y qué decisiones toman las tribus y por qué se van y por qué cosas eligen, porque eso habla mucho de la personalidad también de estos hermanos de José, ¿ah? Ojo con eso, Mm. lo tiro así como, porque hay ciertos momentos en la historia donde las tribus toman parte por ciertas cosas o hacen ciertas cosas y eso refleja un poco también, tú vas a ver el carácter de los patriarcas, en este caso de Judá, Simeón, qué sé yo, de lo que hacen, tú te vas a dar cuenta que actúan tal cual como actuaron también los hermanos de José en ciertos momentos. De Eh, hecho, tomando eso que estás diciendo, no mencionamos que José tenía un cariño especial por Benjamín y que lo demostró en su momento. sí, Y yo en lo personal, para mí Benjamín y José son la misma dimensión. mm, Lo digo no solo porque ellos vienen de la misma aljaba, voy a decir así, son flechas de la misma aljaba en el sentido de que son hijos de Raquel, sino también porque
José le da algo especial o trata de meter a Benjamín cuando hacen el segundo encuentro con los hermanos ya todos mayores. Todo el trueque es tráiganme a Benjamín, quiero ver a Benjamín. Y cuando ya lo traen, le da una comida especial, le da un plato especial, o sea, todo era Claro. especial para su hermano Benjamín, Porque él se está viendo en él, finalmente. tal cual. Y después vamos a ver que en las profecías, cuando se habla de Benjamín, Jacob va, va a decir cosas que grafican en cierta forma también a José. Mm, Entonces, y yendo a lo que tú dijiste, en el futuro las tribus, Benjamín va a ser el lobo arrebatador. Va a ser mm, de hecho, Benjamín de ahí va a salir Saúl, de ahí va a salir eh, Pablo, por ejemplo, un sí. benjaminita muy conocido. Así que, Sí, por eso es interesante eso igual. Por eso te digo, yo creo que esta historia del Génesis, en retrospectiva, apunta a eso. ¿Quieres saber nuestro origen? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué esta tribu se comporta así? ¿Por qué estos son así? Léalo. Y ahí va a entender todo. mm, Yo creo que eso es muy interesante. Parece que no hay más preguntas. Quedaron algunas preguntas mientras nosotros íbamos hablando, hermano. Mira, yo no sé ¿sí? si... Sí, Dale. sí, mientras íbamos hablando, yo sé que algunos fueron haciendo preguntas. No sé si alguien tiene por ahí, la pueda repetir o algo que se le haya quedado en Si el... aparece una nueva, Sí, el dale. bot Pero la va a tirar. yo había visto una acá que me pareció súper buena mientras hablábamos, pero no quise como interrumpir esto. Creo que se me fue, no lo encuentro ahora. Espérame. Parece que... José es un crack. Bueno, yo creo que ¿Quién? mientras buscas, Carlito, puedo decir que José creo que ha sido un buen personaje para cerrar el Génesis, un hombre de Dios, pero de verdad un crack. Por ahí, como decíamos, nuestra hermana Ruth, que había comentado al último, que puede ser que haya sido bendecido el doble y que se notara porque la bendición se repartió en sus dos hijos. Y ahí de Sí, nuevo está el punto este de cómo Dios se salta la primogenitura con los hijos de José de nuevo. sí, Eh, y a lo largo de la historia uno se puede seguir sí. preguntando por qué lo hizo, pero la verdad es que Dios es Dios. A mí me Oye, gusta eso de Génesis. ese tema de la primogenitura es un temazo. Porque obviamente José de nuevo, Jacob la misma historia. Creo que el menor tiene una unción, ya aquí, mira a soldar, tiene una unción para redimir la casa, los hijos más chicos. Oye, aquí hay una pregunta que hizo Betania Lagos, no sé si está ella todavía mirando, no sé si fue una pregunta o algo retórico, pero me pareció importante el punto. Dice, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo previo a la cruz? Y eso es un asunto muy ¿Cómo? interesante. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo previo a la cruz? O sea, Ah, en el buenísimo. fondo, en el Antiguo Testamento, ¿dónde vemos este factor del Espíritu Santo operando en la vida de las personas? Y ojo, que previo a la cruz, yo sí creo que Dios, su Espíritu siempre ha estado moviéndose, sobre todo en la tierra, pero antes el Espíritu Santo descendía sobre una persona, en este caso el rey o los profetas. Y Juan el Bautista va a representar este último profeta antiguo testamentario donde reposa sobre el Espíritu Santo. Pero y Mm, aquí cuando Cristo muere en la cruz y en Hechos capítulo 2 luego, ¿cierto? Se cumple la profecía de Joel, en lo que cita Pedro, ¿cierto? Que va a derramar su espíritu de todo. Entonces, antes mm, de la cruz, el Espíritu Santo reposaba sobre los que Dios quería que reposasen nomás. sí, ¿Sí o no? sí. Otra vez Dios siendo volvemos al tema. Dios. Y el resto, ¿cómo lo hacíamos? No lo sabemos. Por eso estaba la ley, por eso estaba todo este cuento de poder, nos esforzamos un montón. Y Yo creo que hay una palabra que define la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y creo que esa palabra sería poder, poder claro, creativo, poder para sí, ejecutar. po, ¿Por pero qué? por momentos no se ¿Por, quedaba en la gente, no, era por qué diferente el razón tema. digo que es poder? Porque se ve en la unción, como tú mencionas, la unción profética o la unción del rey también, que hacía figura del Espíritu Santo viniendo sobre Sansón, por ejemplo, para que derrotara, sobre Sí, los sí. jueces, el Espíritu Santo viniendo sobre ellos, pero también en momentos como cuando el Señor sopla sobre el mar y se abre, Mm, el término del soplo ahí es una referencia directa al Espíritu Santo. espíritu, sí. Desde Génesis, cuando el Señor dice hagamos al hombre, ahí Mm, está incluido también el Espíritu Santo actuando,
pero siempre en este hagamos, en este hacer, en esta ejecución de cosas, en este poder. Y yo creo que por eso también los discípulos, cuando escuchan al Señor decir, recibiréis poder, ya la captaron inmediatamente. Inmediatamente supieron que se estaba refiriendo era a el ese tema. tipo de Mira lo que pasó cuando Pero, salimos de Egipto. mira el detalle. El detalle es que Juan, tal como lo dices tú, Juan, el que bautiza, el profeta Juan, siendo lleno del Espíritu Santo desde el vientre, no hace ningún milagro, por ejemplo, en su ministerio. No hay nada portentoso, el poder en él está en sus palabras y en la capacidad para entregar su cabeza al final. Sí, no, su vida, su testimonio, finalmente, el alejarse del mundo, comer miel y esos otros bicharracos, langostas, que Aquí otra representan algo pregunta. también. Dale. Dice, en cuanto a Nimrod, ¿es verdad que era un híbrido, un engendro de humano con ángel caído? ¡Qué Eso cuática! está bueno, eso está bueno. Nimrod. Esa me gustó. Yo creo que Nimrod era un reptiliano. Reptiliano, así con todo un Anunnaki. Un Anunnaki. Yo la verdad no sé, yo lo que he estudiado por ahí, tú hiciste hasta un libro de eso, hermano, así que este es tu tema. Pero algunos dicen que Nimrod, la historia como tal era un mito, ¿ah? Que nunca existió realmente como tal, sino que finalmente es la representación de algo. Pero, y lo otro está que sí realmente fue un guerrero fuerte, un guerrero, era un prepotente. Pero lo curioso, yo aquí, tú hiciste un libro de esto, Simón, pero Nimrod en la Biblia aparece unos poquitos versículos. No aparece mucho, porque pareciera ser que al escritor no le interesa tanto el personaje en sí, sino lo que inspira a este personaje. Eso, vale. Y es en realidad porque Nimrod, yo creo que su poca mención o explicación es muy parecido cuando se menciona a Sacel, por ejemplo, en Levítico. Uy, no, el temazo ese. Me estoy yendo por otro lado, pero tiene relación Temazo. con la pregunta, porque cuando se menciona a Sacel, el escritor no hace ninguna explicación. O sea, no, nada. Todo el pueblo sabe de qué se está hablando. Así pero que nosotros no tenemos idea. Nosotros somos los que no tenemos idea porque son 5.000 años después o 4.000 años después. El asunto es que él dice a Sacel un cordero o un animal para Sacel y otro para el que queda acá. Ok. Sí, todo el pueblo lo entendió, nosotros todavía aquí teorizando qué se trata, hasta que leamos el no vamos a entender. Y en el caso de Nimrod, exactamente lo mismo. La mención es rápida, corta, directa, porque Nimrod todo el mundo lo conocía, no solo en Israel, sino que alrededor todo el mundo lo conocía. Y yo creo que el concepto que hace pensar de que puede haber sido un híbrido es el concepto de Gibor, el concepto de un fuerte, el concepto de alguien o el término que se usa para decir que Nimrod estaba delante en oposición al Señor. Claro. Porque ese concepto se usa para el diablo y para los ángeles caídos, la manera en que lo menciona. Entonces, tal vez no podríamos decir si físicamente lo parecía, aunque la arqueología lo pone a Nimrod varias veces con ala y cosas así. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero sí podemos decir que su rebeldía era similar a la de los ángeles caídos. Sí. De pronto era un ángel, un hijo de un ángel caído, que quedó por ahí. Algo. Pero Nimrod es posterior a Noé, así que sí, por eso. su tema va por otro. Aquí hay otra pregunta. Boom, dice, tengo una duda. ¿El ángel que ve Jacob estaba en su sustancia angelical o en forma de hombre? Porque la Biblia dice que él luchó. ¿Cómo fue entonces esa lucha? Yo creo que fue física material. Física material. Sí, porque por algo dice que le tocó Lo descoyuntó. el tendón ahí, ¿cierto? Y lo jodió así de una. Yo creo que fue físico. Yo creo es que Jacob era tan corajudo, ¿me entiendes? Entonces, no sé si con palabras Jacob hubiera entendido lo que tiene que entender. Había que ponerle su chachazo. Sí, como nosotros a veces, pues, oye, ojo con esto, hay personas que dicen, no sé, es fuerte lo que voy a decir, pero hay gente que tiene un accidente y después dicen, sí, yo creo que este accidente me ayudó a entender lo que Dios quería que entendiera. Porque si no hubiera vivido esto, no lo hubiera entendido. Suena raro, pero ahora estamos llenos de testimonios de esa historia, de eso. Sí, tratando de responder la pregunta un poco,
hay, bueno, hay una parte que a nosotros nos cuesta a veces incluir dentro de la lectura, y es que el Señor actuaba en una corte, Dios actúa en una corte y en esta corte hay ángeles, y cuando Dios envía ángeles, lo envía como si fuese el mismo. No sé si se han fijado que muchas de las veces en donde los ángeles hablan, hablan en primera persona como si fuese Dios respondiendo. Y en este caso, el lugar, digamos, donde pelea Jacob le llaman Peniel, o sea, el rostro de Dios. No era el rostro del ángel, el nombre que le dieron el rostro de Mm, Dios. sí. Entonces, desde ahí se desprende toda una discusión acerca si algunos de los ángeles, como el mencionado ángel de Jehová, era Cristo en una preencarnación, si realmente eran solo ángeles. Pero lo cierto es que parte de esto se responde igual un poco con también el momento de Abraham con los ángeles, porque el Señor dice, voy a ir a destruir a Sodoma, y sin embargo, Él no va en persona, se queda con Abraham, y los ángeles son los que van. Eh, Mm, lo que pasa es que Dios dice, voy, y para él enviar al ángel es lo mismo, porque es el concepto de la corte. La corte, digamos, como un todo, funcionando como un todo, y también el concepto ¿cómo puedo decir? Eh, una unidad, es muy parecido a lo que después va a aparecer en la iglesia con el presbiterio, una unidad corporal basado en muchos. Es mm. muy similar también con el tema de los 7 espíritus de Dios, que al final es el Espíritu Santo. O sea, una Mm. unidad de plural. Esa es la Sí, palabra. te ayuda un poco. Finalmente, Dios no tiene problemas con la individualidad ni con lo colectivo. ¿Me entiende o no? Dios puede funcionar de manera colectiva sin perder su individualidad. Y ahí es donde nosotros tenemos problemas los humanos, donde no sabemos tener límites, ¿cierto? Y no Claro, sabemos cómo separar ciertas cosas. Entonces, como tú bien dices, el que vayan los ángeles adelante de él, lo están representando a él. Él está yendo con ellos también, cuando ellos están representándolo a él. Ah. sí. Sí, y ahí entonces podemos decir si efectivamente luchó con un ángel, pero a la vez estaba luchando con Dios, que es lo que le dice el ángel, porque luchaste con Dios, le dice, te pondré a Israel. Y efectivamente el nombre entonces que Jacob le da al lugar Peniel fue efectivamente una lucha con ángel, pero a la vez luchando con Dios. Entonces, Sí, yo creo que por luchaba tanto, con sí. Dios. Lo que pasa es que igual hay un tema acá, cómo se escribe la Biblia, en el lenguaje que se escribe también, y recuerda que los textos masoréticos y todo este tema tenían mucho celo de Dios, entonces hay hartas cosas que nos limitan un poco la comprensión por cómo fue escrito, ¿no? Finalmente, creo que a veces nos damos vuelta a veces por ciertos artículos, adjetivos, cuando finalmente la idea que está detrás es lo que más importa, más que la semántica en algunos casos, no en todos, obviamente, pero en algunos casos. ¿Tengo más preguntas? Sí, tenemos más preguntas. Aquí hay una. Espera, este es un comentario de lo mismo. Yo pienso que el ángel que luchó con Jacob era físico porque cuando conoció a Raquel se atrevió a sacar una roca del pozo solo y esa era súper pesada que necesitaba muchas personas para sacarla. Bueno, hay un aporte. Está bueno, Aquí ¿eh? hay, aquí hay otra pregunta con respecto a ver, Nimrod. Yo la veo acá. Dice, el libro de Jaciel dice que Nimrod se había apoderado de los vestidos de Adán. y Eva, ¿qué tenía de Sí, especial esos vestidos? Bueno, el libro Jacer es todo un librazo, hay no que sé si decirlo. usted le cree al libro de Jaciel. Pues. Yo soy Ahí, pro Jacer, ahí, yo que, soy pro Jacer. ahí, ahí queda. Yo voy a decir algo, sí, ¿ah? Yo a lo mejor aquí siempre discrepamos con esto, hermano, ¿cierto? Pero es que así es entretenido, pues si estamos de acuerdo en todo es fome. Siempre discrepamos con esto, que yo siento que ciertos libros que son extra, como que los que no tenemos en el canon, se mandan sus partes de repente porque tiene que ver mucho con, sí, tiene que ver mucho con el mito judío, con lo que inventaban también la cultura hebrea en ciertos momentos. Así que ahí quizás puede ser o puede ser no, no lo sabemos. Pero la pregunta es que si se apoderó de las vestiduras de Adán y Eva, ¿cómo habrá sido eso? ¿Qué Yo soy pro vestidura? Jacer, así Los que cueros, no espérate, sé, Carlito. Voy a tantos entrar, años duraron, ahora no yo sé. entro como el pro Jacer. A ver, Ya. No sé si los hermanos todos han podido leer el libro Jacer, tal como dijo Carlito, no es un libro del Santo Canon,
¿sí? No, pero yo no estoy diciendo eso. No ¿Por es qué del me Santo ponen, Cáliz. pero por qué me ponen eso? Lo pueden descargar en esa página que está apareciendo ahora, ahí está el libro Hacer, lo pueden descargar en PDF. Pero volviendo al asunto, eh, me gusta mucho el libro Hacer, entre otros, pero volviendo al asunto, las vestiduras, olvidémonos de Hacer por un momento y Ya, pensemos a un ver. poco. ¿Tú crees que las vestiduras que Dios mismo hace sobre una persona y se las pone serán significativas o no? Yo creo que sí. No sé si tendrán poder o algo así, pero si, olvídate, Indiana Jones en busca del arca perdida. O sea, si a mí Pero me es que dicen por que eso hay te algo digo, que Dios mismo hizo, en este caso las ropas que le puso a Adán, claro que sería un gran elemento. Si alguien se roba, digamos, la pintura de Da Vinci, todo el sí, mundo lo sale a buscar. Si alguien pero me por eso dice te a mí, digo, están las vestiduras hechas por Dios, todos irían a verla. Entonces, olvidémonos de hacer, pero si no, supiéramos que las vestiduras de Adán están en alguna parte, yo te aseguro que está todo el mundo corriendo a ir a ver cómo fueron esas vestiduras. que lo que pasa es que ahí, por eso te digo, va a estar de acuerdo cómo tú creas o cómo veas el Génesis finalmente. Pues, porque si tú crees pero ¿para qué vamos a echar eso? Está bueno, sí. No, Está bien, bien, bueno, está dale bueno. nomás. No, yo por si acaso, para que no piensen que yo soy un escéptico ni nada, tú sabes, yo leo de todo, yo me informo de todo y ahí voy. Hay cosas que finalmente no me lanzo tan de una, pero bien. Eh, tenemos más preguntas. Dice, ¿por qué Juan el Bautista bautiza a Jesús? Mira qué linda la Buena, pregunta. Me gusta buena. esa. Yo creo que todos hemos tenido ciertas preguntas y con respecto. Mira, yo voy con la primera, algo muy lindo, igual o simple quizá, es de que este asunto de que Juan bautiza a Jesús cumple dos funciones. Una es que se cumple esta profecía, ¿cierto? Obviamente del reconocimiento del Padre frente al Hijo, ¿cierto? Frente a las personas que están ahí, al pueblo. El dos tiene que ver con que cuando un rabino o un mesías iba a iniciar su ministerio tenía que tener cierto un ungimiento, cierto un comienzo. Y tres, este tema del traspaso de la antorcha, es decir, se está acabando el antiguo periodo con Juan el Bautista, ¿cierto? Cómo Dios obraba, el Espíritu, todo lo que hablamos del Espíritu Santo, y está comenzando esta nueva era con Jesús, ¿cierto? Y el representante de Dios en la tierra en ese momento era Juan el Bautista. Sí. Y Y es más, ahora, por eso, era el único sacerdote realmente santo. O sea, sí, recordemos que Juan el Bautista es de la tribu de Leví, y que él, en vez de irse al templo a servir, ya el templo es un templo tóxico, un templo que no tiene nada que ver con el templo de David, es un templo corrupto, el templo de Herodes, y entonces Juan el Bautista es el último levita en términos sacerdotales, y es tal como dices tú el que hace entonces la transición, porque Jesús va a entrar con sí, otro sacerdocio, el sacerdocio del Hijo, y ahí es donde el bautismo incluye la frase del Señor, aquí está mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que hace un contraste esa frase con la frase de Malaquías en contra de del sacerdocio de Leví, corrupto en ese sí. momento, que les dice, el Señor en ustedes no tiene complacencia. Entonces, Ahora, por todo lo que tú dices, Juan el Bautista, por un lado, es el profeta, tal como dice el sí, Señor, la gran lumbrera del momento que Dios ungió. Por otro lado, es el último levita que va a dejar que su cabeza sea quitada para que Jesucristo sea la cabeza. Y por último, va a ser el último entonces sacerdote según el orden de Leví, para que entre ahora el nuevo orden según Melquisedec. sí, recordemos, igual hay todo un tema acá interesantísimo con estos los esenios, ¿cierto? Algunos dicen que Juan en algún momento perteneció a los esenios, que los esenios eran estos sacerdotes que se habían ido en el tiempo de los macabeos, cuando se corrompió todo el tema con los macabeos, ¿cierto? Y se destruyó el templo. Ellos arrancaron cuando los macabeos empezaron a sacar a los sacerdotes del templo y a poner a sus familiares, ¿cierto?
en el sacerdocio. Eso no está Esto en el canon, Carlito, yo creo que... no, no, esto sí está en el canon, papito. Lo que pasa es que su amigo Lutero lo sacó. Juan, Y ¿en el no, Esenio? ¿Juan Esenio? pero para hacerte la historia, estos son los que arrancan, ¿cierto? Los esenios del templo cuando los macabeos empiezan a hacer toda esta reforma y ponen a su gente en el sacerdocio porque según ellos estos estaban corrompidos Sí. y estos sacerdotes terminan yéndose al desierto y a formar la secta de los esenios, que son donde después se encuentran los escritos del Qumran, donde encuentran a tu libro de Enoch. Así que por favor. Gran valor, pero, los esenios, gran pero valor. se dice que los esenios, ellos trataban de cuidar esta pureza del sacerdocio y serle fiel al Señor, y por eso ellos se autoexilian, porque dicen el pueblo perdió el rumbo, y la única manera que tenemos que preservar al Señor es a través de, como Juan, ¿me entiendes? Por eso se asume un poquito, y hay teorías que pueden decir que Juan pertenecía a los esenios, no lo sabe, yo creo que no, pero algún amigo tendría por ahí, me claro, imagino. Tenían líneas similares de pensamiento. ¿En qué estaban? ¿En qué? En guardar la palabra de Dios, en guardar lo que Dios había dicho, en que no se contaminara. Y los esenios tenían problemas con los fariseos, con los saduceos, no querían juntarse con ellos porque ellos decían, nosotros estamos afuera de todo esto, esto no es lo que Dios había pensado para nosotros. Entonces igual eso es como un dato extra, por si acaso, si les gusta, podrían estudiar, o los que les interesa, que se metan con eso. Les recomiendo a los hermanos, hay un video dentro del mismo YouTube, se llama La Dinastía del Anticristo, y ahí pueden revisar... Uy, el nombrecito. Sí, literal. Ahí pueden revisar por qué los esenios, bueno, ahí van a responder por qué los esenios se fueron de toda la dinámica del templo y todo, porque efectivamente los macabeos luego se corrompe todo, después de Juan Hircano se empieza a corromper todo, aparecen las sectas saduceos, fariseos, en fin, y empieza todo el juego político también de Roma dentro del templo, y los esenios ven todo esto y se apartan. Pues, gran valor los esenios, guardaron el super libro de Enoch. Y otras cosas más. Mira, tú sabes que lo del Qumran es súper interesante porque en la época del principio del siglo XX, cuando estaba todo esto se estaba cuestionando la fe, con todo este auge de la razón. Espérate, un segundo, para ahí. Qué buen mensaje, qué buen comentario. El último samurái, ese era el ¡Oh, qué película! Ya es que me voy en otro cuento porque esa película me encanta. Me encanta. Yo soy fan de Tom Cruise por si acaso. Ahora, yo quería dar un dato que es muy interesante, que tiene que ver con... me perdí, ¿viste? No sé qué estaba hablando. Pero no sé qué iba a decir. No sé qué iba a decir de los esenios. Me perdí con lo del último samurái. Ellos se guardaron, voy a repetir lo anterior a ver si te recuerdas. Ellos se guardaron todos estos libros, guardaron todo esto buscando pureza. Sí, gracias. Bautizaban también. Y ahí sí, está el tema, y el tema de lo valioso de esto es casi tal cual como el San Patrick, que guarda toda la biblioteca, ¿cierto?, de Roma cuando vienen a invadir a Roma. No sé si te conoces esa historia. San Patrick, por eso se celebra el día de este tipo que se va a Irlanda, ¿cierto? Y evangeliza y hace escribir toda la biblioteca romana, la guarda, que es un gran baluarte para la historia mundial. La biblioteca de Alejandría que está quemándose ya en aquellos años. Es otra historia, pero lo que hacen los esenios es justamente algo similar en el sentido de guardan todos estos escritos, los preservan luego de que el templo de Jerusalén se cae y todo viene acá. Y en la época del siglo XX, inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, con toda la ilustración y la razón, la Biblia estaba siendo cuestionada, lo fidedigno de la escritura, y nunca me voy a olvidar lo que dijo un profe cuando estaba en el seminario, dijo, y Dios se encarga de mostrarle al mundo, le da un espaldarazo a su palabra, porque en los rollos del Qumran hay pasajes completos de Isaías que datan de la época de Isaías, ¿me entiendes o no? O sea, y salmos que se encuentran ahí. Entonces, lo escrito, el textus receptus, ¿cierto? Que el texto original, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, por sobre todas las cosas, tiene base, ¿me entiendes o no? No es la copia de la copia, sino tenemos unos escritos casi tal cual a la contemporánea en los cuales se escribieron. Entonces, el logro del Qumran y lo que hicieron los esenios es un aporte significativo a la fe. Así que es interesante esa historia igual, búsquenla también si les interesa un poquito más. Y todo esto en una búsqueda genuina de pureza.
Todo era una Sí, búsqueda de genuina pureza y sin duda fue así. Últimas preguntas, ¿qué te parece? Como sí, para sí, no démosle nomás, abusar vamos de los más rápido. hermanos de España, sobre todo. Mira, aquí hay una. Dice, ¿por qué era importante trasladar los huesos de José? Buena pregunta. Yo pienso que esto más tiene que ver yo creo que tiene que ver con la tierra prometida, con la tierra de la herencia, y creo que tiene un paralelo muy similar a lo que hace Abraham con su siervo, cuando lo manda a buscar la esposa para Isaac, le dice, no hagas tal de mover Isaac de esta tierra. Y luego Mm, Jacob, cuando tiene que moverse, le hace la pregunta, y aquí, espérate, aquí tenemos que volver a José, porque José sabe cuando es vendido de que lo están sacando a la fuerza de la tierra de la promesa. O sí, sea, sí, por eso es que el mundo se le destruye completamente a José, no solo porque lo venden, sino porque lo están alejando de la tierra de la promesa. Y porque cuando esa era su Jacob, patria. esa era su patria, y ahí estaban todas las promesas, y Abraham Mm, lo recalcó, Isaac lo reafirmó, Jacob tuvo que volver porque ahí estaban todas las promesas. Entonces Jacob sí, cuando ya se va, pregunta, dice que le pregunta a Dios, ¿me muevo o no me muevo? Porque tenía temor, a pesar de que mm, José lo estaba esperando. Y el Señor le dice, muévete porque esto es parte de mi plan. Pero sí, en ese entendimiento José dice, por favor no me entierren aquí, mis huesos tienen que estar en la tierra de la promesa. Yo mm, creo que para nosotros como ejemplo tiene mucho que ver, primero vuelvo al paralelo de Jesucristo, en que el cuerpo de Jesucristo va a entrar al lugar celestial. El cuerpo de Jesucristo no está en la tumba de Egipto, lo voy a poner en esos términos, en las mm, tumbas de este mundo. El cuerpo de Jesucristo entró y fue transformado a un cuerpo en resurrección y nosotros, Él como primogénito de la resurrección y nosotros también, nuestro ser no va a ser finalmente, esta no va a ser, el polvo no va a ser nuestra última estación, sino que sí. nuestros huesos van a llegar también a la tierra de la herencia. He Yo dicho, quiero caso acotar que cerrado. el tema del cuerpo y dónde era enterrado era muy importante para la cultura hebrea. Y ahí vemos el tema del cuerpo, si queremos extrapolarlo a un tema espiritual, cuando eh, Moisés muere y Satanás aparece ahí. Y Mm, no sé si es Pedro o Judas el que dice, tú eres más bíblico, que intenta arrebatar el cuerpo de Moisés, Satanás, ¿te acuerdas? sí, sí. Y el ángel dice que el Señor te arrependa. Ni siquiera él se atrevió a confrontar a Satanás y que estaban en la disputa del cuerpo de Moisés. Mm, Entonces el tema de estos patriarcas y estos hombres que Dios usa, sus huesos son un asunto importante. ¿Por qué? Porque la unción se transmite a través de los mismos huesos. Yo pienso ahí que hay un tema con la unción que portan estos hombres en beneficio del legado y en beneficio de la tierra donde están. No tengo mucha mm. información con respecto a esto, pero no tengo dudas. Es que se ve Así que también con, hay un tema ahí con los cuerpos poderosos. se ve con Eliseo también, ¿verdad? Como Sí, los huesos sí, de Eliseo sí, está cuando cargado de unción. sí, entonces yo Eh, creo que eso tiene que ir, hay una cuestión espiritual, no solo donde naces, sino donde mueres también. sí. Si lo quieres ver así. De hecho, parte de la profecía es que los huesos de Jesús no sean quebrados. Y Mm, tiene que ver con, obviamente, con el cuerpo de Cristo finalmente, que es la iglesia que no, que aunque parezca, entre comillas, que algunos piensan que hay división, la iglesia en el espíritu no está dividida, es una sola, está unida por el espíritu. sí. La división es de otro tipo de cosas. Las teologías se dividen, los carteles se dividen, pero la iglesia en sí está unida en el espíritu. Mejor estar solo que mal acompañado. Ya, ¿viste? Estamos guateando. Yo creo que Oye, oye, bueno, yo creo que ha sido muy, muy bueno este tiempo. De verdad lo he disfrutado harto este episodio. Esto lo vamos a subir igual en audio a Spotify. Obviamente ahí tú tienes que mandarme el audio, hermano. Gracias el por bot, sus ahí le vamos a preguntas, avisar al bot. po. Sí, gracias por sus preguntas, cada uno, sus comentarios. Yo sé que obviamente no les vamos a dar en el gusto a todos. Yo sé que son hay personas que a lo mejor no estarán de acuerdo con lo que uno dice o con lo que uno piensa, pero está bien, no es parte de.